innovar constantemente, adaptarse al entorno, fomentar el crecimiento profesional de la comunidad y actuar con conciencia ética. En Geopuc no solo encontrarás un equipo comprometido con tu desarrollo profesional, sino también un gran grupo humano, en el cual contarás con el apoyo y amistad de cada uno de sus miembros para que tu paso por esta nueva etapa sea lo más provechosa y cómoda posible. Nosotros somos Geopuc. Anímate a formar parte de esta gran experiencia. Bien, buenas tardes. Esta oportunidad tenemos la presentación a cargo del ingeniero Luis Raigada con el tema monitoreo de formaciones con inclinómetro en una pantalla de micropilotes como sistema de contención en suelos blandos. Ante todos, vamos a dar las siguientes indicaciones antes de que se desarrolle la ponencia. En primer lugar, tenemos que tener todas las cámaras apagadas, los micrófonos silenciados y evitar el spam, por favor. Bien, el ponente Luis Raigada es ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, tiene un MBA por el Centro Católica, tiene un máster por la EADA de Barcelona y maestría en Ciencias Conversión en Geotecnia de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ejerce la docencia en la rama de Geotecnia en la Universidad San Ignacio de Loyola, cuenta con más de 15 años de experiencia en el área de geotecnia aplicada a la construcción y minería de obras civiles, específicamente en propuestas técnico-económicas relacionadas a las excavaciones en zonas urbanas, estabilización de taludes, cimentaciones profundas y mejoramiento de suelos. Ha participado en el diseño y ejecución de soluciones para la cimentación y estabilización de taludes de diversos proyectos de gran envergadura en nuestro país, como la ejecución de hospitales, universidades, centros comerciales, unidades mineras y museos. Asimismo, ha sido expositor en diferentes congresos, tanto a nivel internacional como nacional. De igual manera, ha escrito varios artículos en revistas nacionales especializadas en minería y construcción. Es miembro activo asociado del APGEO, es presidente del Comité Técnico Permanente CT100, Sistema de Sostenimiento, y en la actualidad es el gerente de ingeniería de la empresa Incotec Cimentaciones del Perú. Vuelvo a mencionar, el tema es monitoreo de formaciones con inclinómetro en una pantalla de micropilotes como sistema de contención en suelos blandos. Le doy el paso al ingeniero. Bien. Bien, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la presentación y bueno, también muchas gracias por la consideración y la invitación a dictar esta charla. Espero que colme la expectativa de todos los participantes. ¿Me confirma, por favor, si se logra visualizar la imagen? Sí, sí se logra ver. Perfecto. Pero bueno, control láser. Y empezamos. El tema, bueno, acá lo he resumido un poquito más, es el monitoreo de formaciones con inclinómetros, una pantalla de micropilotes anclada como sistema de contención en suelos blandos y en realidad en una heterogeneidad de materiales que logramos encontrar en un proyecto que más adelante se los voy a describir como tema, un caso de estudio. Y a lo largo, digamos, de la charla de repente por ahí puedan surgir algunas dudas, consultas, comentarios. Eso lo podemos mantener o dejar ya para el final, de modo tal de ir, digamos, un tanto en orden. Este es los temas a tratar. Vamos a hablar primero de algunas generalidades, algo, digamos, relativamente general, como dice el nombre. Luego vamos a hablar de las técnicas de contención ancladas, porque justamente lo que vamos a hablar luego son de la pantalla de micropilotes y o pantalla de pilotes. Entonces, como haciendo un preámbulo, vamos a hablar de las técnicas de contención que llevan anclajes. Luego vamos a hablar de algunos criterios de diseño enfocados exclusivamente en temas de deformación, para no hacerlo tan extenso. Y luego vamos a hablar del caso de estudio. ¿Ya? Vamos a ver algunas imágenes, algunos procedimientos y por ahí de repente algunos resultados respecto a las deformaciones que ya se han ido recopilando. Y finalmente algunas conclusiones y comentarios finales. Bien, entonces empezamos las generalidades. Tengo un segundito. Esto acá. Quiero minimizar y cerrar esto. Perfecto. Arrancamos entonces. De acuerdo a la investigación realizada por Robertillo en el 2006 y actualizada por el doctor Santamaría y Paniagua en el 2009,
de las técnicas de contención que más se utilizan en el mundo, tenemos, por ejemplo, las pilas y pilotes. Hasta el 2019, digamos que casi el 50% de las técnicas de contención respondían al uso de las pilas y o los pilotes. Pilas muy a menudo se relaciona pues a los pilotes excavados como tal. Otra de las técnicas que también se suelen utilizar, por ejemplo, son el soldering. Y enfoco estas dos porque justo vamos a ver hoy día de manera muy somera, digamos, el soldering, porque es una de las técnicas que también estamos aplicando, estamos desarrollando y ejecutando en este proyecto en particular que les voy a comentar, y principalmente el tema de las pilas y pilotes. Y como podemos ver acá en este cuadro del año 2019, hace poco nomás, tenemos pues que ver que una de las técnicas más usadas termina siendo justamente esta de acá, ¿no? En la pantalla de pilotes. Otra de las técnicas también bien usadas y que en nuestro país, por ejemplo, se está utilizando en la línea 2 del metro, es el muro Milán, ¿no? También conocido como muro pantalla, general, que es un nombre relativamente genérico, o muro diafragma, muro colado, como a veces también se le denomina. Esta tablita de acá, que a mí particularmente me parece bastante interesante, justamente también fue propuesta por Santa María y Paniagua en el 2019 en la cuarta Conferencia Mundial de Cimentaciones Profundas, propiamente dicho, justo organizada por Incotec en el 2019. Justamente el profesor Paniagua proponía esta tablita, son dos tablitas, esta es la primera, donde nosotros podemos apreciar diferentes técnicas de contención y en qué condiciones resulta ideal poder aplicarla. Por ejemplo, de acuerdo a la rigidez, la impermeabilidad, el costo relativo, ¿no? Para tener un orden de magnitud o una comparación muy cualitativa, la forma de instalación y el tipo de terreno o suelo con el que tendríamos que poder usarlo. Ahora bien, respecto a la rigidez, yo creo que es una interpretación correcta pensar que va a ser de acuerdo a cuánto queremos o que el terreno se nos deforme. Respecto a la impermeabilidad, podría estar referida a si tenemos o no nivel freático que queremos contener para evitar que pues, se meta dentro de la excavación que queremos hacer. El tema del costo relativo, la instalación y los suelos, yo creo que es bastante fácil de interpretar. Y acá, por ejemplo, vemos técnicas como los pilotes, pueden ser pilotes secantes, tangentes, pilotes separados o como también se le llama discontinuos. Y bueno, otras técnicas que por ahí también están referidas a lo mismo. Esta es la otra tablita que también quería mostrárselas, que como quien dice, ¿cuál es la combinación perfecta para poder colocar la instalación, los elementos que previamente habíamos visto? En este caso, por ejemplo, tenemos los anclajes, ¿no? Una de las formas más fáciles y más usadas quizás hoy en día es justamente con el uso de los anclajes, para poder hacer que la estructura pueda tener, digamos, una limitación respecto a las deformaciones, o estas pues no sean tan grandes, y salvaguardar la seguridad y todo lo demás. Otras formas también puede ser el tema de los puntales, o lo que hoy en día también se viene usando ya en nuestro país con bastante éxito, la técnica del top-down. Muy bien, ¿qué características deberíamos tener en consideración nosotros para el momento de plantear un diseño y o escoger qué técnica debemos usar? Por ejemplo, las características del suelo. Esta imagen que estamos viendo a la derecha corresponde a un proyecto que vimos en el 2020, justamente donde el primer estudio de suelos, y acá ya empezamos a hablar a veces las dificultades que se encuentran en los proyectos, en el estudio de suelos indicaban, por ejemplo, que había arenas y arcillas. Pero cuando nosotros empezamos a realizar las perforaciones y se comenzaron a realizar las excavaciones, encontramos pues estos materiales orgánicos que justamente tenían hasta raíces a gran profundidad. Y eso pues conllevaba a uno de los problemas con los que sí, que es que a veces tenemos una deficiencia respecto a los estudios geotécnicos que se realizan, porque muchas veces estos son preliminares. Otros, a veces también encontramos bloques gigantes de roca, como acá en este proyecto, donde se ubicaron, así como este también había en otras zonas, bloques aislados de roca, digamos, que nos permite pues concluir de que el suelo termina siendo bastante heterogéneo, y que es lo usual, ¿no? Lo típico, es más, raro sería que encontremos un terreno que sea homogéneo. Entonces, es importante pues que tengamos una proyección respecto a eso para poder entender cuáles son todas nuestras hipótesis de diseño y confirmarlas luego cuando se esté ejecutando. Acá les muestro un videito sobre un proyecto donde estábamos realizando nosotros una pantalla de pilotes, y justo lo que nosotros nos encontrábamos, donde debería haber arena, nos encontramos una arcilla blanda.
Lo que están viendo a la izquierda es el equipo de perforación, voy a poner esto por acá, el equipo de perforación de pilotes. Este es un CCFA, que es una herramienta tipo de CFA para hacer pilotes, pero encamisada, también conocida como la técnica del FOW, el front of wall. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Esto es como si fuese un helicoide, un sinfín, que va a extraer el suelo desde abajo a medida que vamos profundizando. Y por estos orificios que tenemos, espero yo que estén viendo la manito del mouse, justamente empieza a salir el suelo. Entonces quiero que vean las características del suelo como va saliendo. Bien, ahí lo que se ha podido apreciar pues, es la extracción de una arcilla bastante blanda, a eso de los 8 o 9 metros de profundidad, lo que nuevamente conlleva pues, a tener una conclusión similar a la que ya habíamos estado estableciendo. Otro de los problemas con lo que muchas veces terminamos viendo en obra, al menos desde las técnicas de contenciones en zonas urbanas, que no es lo que vamos a hablar ahora, es justamente que muchas veces se sobreexigen algunas técnicas, y por más que hay algunas técnicas que funcionan para unos suelos y hay otras técnicas que funcionan para otros, o dadas las circunstancias, hay técnicas que pueden acoplarse o adecuarse mejor a uno u otro proyecto, vemos pues que muchas veces queremos sobreexigir algunas técnicas. Y eso fue lo que pasó en este proyecto. Una empresa X contrató una empresa Y, no quisiera yo decir nombres, para hacer una contención. Y lamentablemente la propuesta que ganó para estas empresas fue la técnica del muro anclado. Quiero que vean justo cómo esta técnica, que a veces termina siendo, digamos, se piensa pues que a veces la técnica va a funcionar en todos lados, y veamos lo que pasó acá. Bien, ¿no? Por ahí que hay algunas elevadas o subidas de tono que quizás no sea apropiado ahora poderlas escuchar. Vean ustedes cómo el muro anclado termina fallando, ¿no? Y ahí, bueno, de hecho, pues, ya está de más decirlo, caramba, pero si había arcilla ahí, ¿por qué? Porque, bueno, después se supo que había arcilla, también se confirmó, digamos, lo que uno puede simplemente visualizar. Y las deformaciones, pues, en los vecinos, que también terminan siendo parte de los perjudicados. Entonces, ahí justo se aprecia, voy a detener un poco la imagen, cómo el muro anclado terminó fallando. Entonces, vemos nosotros que a veces hay técnicas que se van a adecuar de manera ideal para unos tipos de proyectos o tipos de suelos, y hay otros que no, ¿no? Este era un caso en el cual esta técnica no funcionó. Esto fue un proyecto en la Sierra Central de nuestro país, acá en Perú. Ahí se ven algunas imágenes, justo, se ve la rotura de estos muros, lamentablemente. Esto retrasa los proyectos, genera mayores sobrecostos, genera pues problemas que de por sí ya ustedes los conocen y lo saben. Otro tema importante que debemos tener en cuenta es justamente con respecto a la presión del agua que puede existir en el terreno. Veamos, por ejemplo, este proyecto. Nosotros estábamos haciendo una pantalla de pilotes por delante de un muro existente, y detrás del muro, evidentemente, hay un suelo, el cual termina teniendo problemas con el agua. Quiero que vean esto, cómo se terminó viendo en una de las tantas oportunidades. Es como si fuese un cañito que está leyendo y está chorreando todo el agua. Miren cómo se ha humedecido, y justo el agua sale pues, digamos, se va a hacer un espacio siempre por donde querer salir. Quizás uno podría pensar, caramba, pero hubiesen hecho algún sistema de drenaje. Bueno, son cosas que después, de hecho, la empresa que lo construyó pudo haber concluido, y como vamos a ver más adelante, el tema de poner drenaje a los sistemas de contención terminan siendo pues realmente importantes. Ahí vamos a ver algunos ejemplos. Este es un ejemplo, digamos, de lo que no se debería hacer, ¿no? Nuevamente, nosotros cuando entramos al proyecto, los muros ya estaban hechos, ¿no? Es importante recalcar eso. Otro tema importante también es el tema de las lluvias o las condiciones climatológicas. Hace algunas semanas atrás estábamos con Yaku, y las lluvias pues terminaban siendo también generando cierta complicación. Acá un ejemplo en el proyecto del cual vamos a hablar luego, donde justo, miren ustedes la cantidad de agua que cayó por temas de lluvia, adicionalmente al agua que pudo haber salido, digamos, del terreno que teníamos atrás, que a pesar de ser arcilloso y que tenga pues por sí una permeabilidad bastante baja, y que se esperaría pues que sea muy poco el agua, pero igual sumaba, ¿no? Entonces, acá se ve una especie de piscina que se ha formado justamente por la lluvia que a veces pues caen de manera intempestiva. Muy bien, luego de este pequeño preámbulo, veamos las técnicas de sistema o las técnicas de contención ancladas, de las que más se han utilizado en nuestro país. Al inicio de la exposición habíamos estado viendo
las técnicas en el mundo, y hablábamos pues de las pantallas de pilotes, o por ahí otras técnicas, pero en nuestro país la realidad termina siendo a veces diferente. Por ejemplo, yo creo que es más que evidente que al menos en Perú una de las técnicas que más se utilizan es en la técnica del muro anclado. Por el mismo boom de la construcción que hubo tal vez hace unos 10 años, quizás un poquito más, donde acá en Lima particularmente se dieron un montón de proyectos y la gran mayoría pues por temas de limitaciones o permisos, digamos, municipales se tenía que construir hacia abajo, lo que conllevaba pues a tener que sí o sí hacer sótanos, y la técnica del muro anclado para el tipo particularmente en algunas zonas de Lima terminaba siendo ideal para este uso. Entonces tenemos pues hospitales, tenemos universidades, el de acá abajo es una universidad, edificios bastante grandes, bastante altos, bastante profundos, que se ven pues todos los días, centros comerciales. En fin, se pudo aprovechar bastante la técnica y se generó pues una buena expertise bajo esta circunstancia. Otra técnica bastante usada en nuestro país, por ejemplo, es la técnica de soil nailing. De seguro por ahí han visto o han pasado, acá en Lima al menos particularmente, cuando se va desde San Juan de Lurigancho hacia el distrito del Rímac, este murito, hay un túnel que nos conecta estos dos distritos. Este murito de acá está hecho justamente con soil nailing, una experiencia que tuvimos hace años. Acá, por ejemplo, una edificación en San Bartolo, acá también en Lima, este es el túnel de Línea Amarilla. Todos estos proyectos importantes e interesantes se han realizado con soil nailing, por ejemplo. Y así como estos hay un montón más que se han visto y que se han desarrollado en nuestro país. El tema de la pantalla de micropilotes, miren ustedes, este es en una mina al norte, en la mina Poderosa, donde justamente lo que querían era poder hacer una excavación masiva para poder construir e instalar algunos instrumentos. Ahora vean ustedes, esta pantalla de micropilotes justamente era micropilotes excavados con algunos anclajes y estaba durante la mina en operación. ¿Y cuál era la particularidad que se tenía en este proyecto? Era que al fondo, creo que esto acá lo voy a bajar, al fondo, bueno, tal vez no se aprecia con total detenimiento, pero hacia los costados, digamos, de la excavación habían estas chancadoras de bolas que no paraban de vibrar y eso pues generaba que el terreno esté en constante movimiento, lo que podría generar hasta algún tipo de fatiga. Por suerte se pudo monitorear y verificar que las deformaciones siempre estuvieron dentro de los rangos permisibles sin generar ningún percance. Algunos otros proyectos, esta pantalla para un museo, una pantalla de pilotes también, vean ustedes que han habido en Lima pues varios proyectos de pantalla de pilotes, este es para un museo acá en Pachacamac, este es otro, el proyecto Línea Amarilla, que conllevó también la ejecución de varias pantallas de pilotes, varios pilotes para poder contener, y para centros comerciales, por ejemplo, también se han ejecutado algunos proyectos, algunas obras de pilotaje justo para contención. Esta acá las fotos que estamos viendo son justamente dos hospitales en el Perú, donde se han ejecutado, hemos logrado ejecutar con Icotec la contención como tal, para poder hacer la excavación de manera masiva y de manera segura para el proyecto como tal. Vamos a hablar ahora de algunos criterios de diseño. ¿Ya? Digamos, las cosas más conocidas o sabidas, por ejemplo, es que podemos tener pilotes discontinuos, pilotes tangentes o pilotes secantes. Ahora bien, voy a poner el puntero láser, acá está. El tema de los pilotes discontinuos muchas veces va de acuerdo al diseño. Lo importante en los pilotes discontinuos es que justamente podemos aprovechar el efecto arco que se genera por detrás del terreno, de modo tal de que el suelo pueda transmitir su empuje hacia los pilotes y estos a su vez puedan pues sostenerse con la ayuda ya sea de anclajes, de puntales. Típicamente lo más usual es que se coloquen anclajes. En la separación entre pilotes suele ser de 1 a 2 diámetros, puede ser más de acuerdo a la rigidez del terreno y o los cálculos que se puede hacer respecto al efecto arco que les comentaba. Por otro lado, tenemos por acá, por ejemplo, los pilotes tangentes. Y claro, uno piensa pilote tangente, ya seguro se van a tocar. En la práctica es bastante complicado durante la ejecución de los pilotes que estos acá queden totalmente pegados en un límite único. Por lo tanto, se suele aceptar que haya en los pilotes tangentes se suele aceptar que haya una separación hasta de 5 centímetros para que, digamos, termine siendo tangente como tal. Ahora bien, 5 centímetros podría para algunos parecerle bastante grande, pero para otros, dadas las tolerancias constructivas que se tienen, terminan siendo valores bastante pequeños. Pero igual depende ya del criterio y el diseño que se realice.
También tenemos nosotros la pantalla de pilotes secantes, que lo que se ejecuta acá es un pilote, los pilotes primarios, como se le dice, por el orden que llevan, y después se ejecutan los pilotes secundarios. Para esta configuración que estamos viendo acá con el 30C, justamente se ejecutan primero los pilotes 1, 2, 3, 4, los primarios, y los pilotes que van a ir luego son justamente los que van a tomar la carga, suelen ser los que toman la carga estructural. Y estos elementos cuando entran van mordiendo, van cortando los pilotes previamente ejecutados, ¿ya? Esta técnica la sé, es muy usual cuando tenemos, por ejemplo, nivel freático alto, suelos muy sueltos, arcillas muy blandas, de modo tal de que nos genere una pared en el terreno y nos permita después poder hacer la excavación sin ningún problema. Respecto a este tipo de pilotes, los pilotes secantes, la armadura suele ir en los pilotes secundarios, ya sea por una parrilla como tal típica en los pilotes o también con perfiles metálicos, ¿no? Los perfiles metálicos justamente tipo W, tipo I como se le conocen, se disponen de modo tal de que cuando se excave la mayor inercia es tal. Para definir el diámetro, el tamaño de los perfiles metálicos hay que tener en consideración cuál es el sistema de perforación, de modo tal de que calce de manera perfecta dentro del orificio que se esté ejecutando. Cuando las exigencias son bastante grandes, ya puede pues armarse todos los pilotes. Hay que tener en consideración nomás por dónde van a ir eventualmente los anclajes. Por ejemplo, en esta configuración previa, en esta de acá, los anclajes podrían ir atravesando con diamantinas los pilotes primarios, y en esta configuración de acá podrían ir en los pilotes secundarios. ¿Por qué? Porque evidentemente sería complicadísimo e innecesario perforar pues un perfil metálico como este. Entonces es de esperarse que la perforación se ejecute en los pilotes secundarios. Y uno diría, oye, pero al perforar, hacer diamantina, estarías rompiendo, estarías cortando los aceros. Bueno, cuando se concibe el diseño, hay que suponer que eso va a ocurrir. Por lo tanto, hay que ponerle mínimamente un par de aceros más, o para que no se vea perjudicada la cuantía, y con ello podamos nosotros atravesar el anclaje y se pueda distribuir de manera correcta toda la carga. La técnica que al menos nosotros hemos usado para este proyecto en particular, del que les voy a hablar en unos minutos más, es realizar los pilotes secantes, pero con esta configuración al tres bolillo. ¿Por qué con esta configuración al tres bolillo? Por varias razones. Entre ellas, por ejemplo, para aprovechar el empuje que va a veces el término primario, secundario, hay quienes le llaman macho-hembra, a mí me gusta más primario-secundario. Los pilotes primarios terminan siendo, en principio, por el orden, simplemente. Entonces, como primero hacen los primarios, luego hacen los secundarios, y estos van a encajar, digamos, cuando se estén construyendo y cuando el terreno quiera venirse hacia la excavación, quiere empujar el suelo, quiere empujar los pilotes, se va a ver, digamos, va a empujar primero los pilotes secundarios, y estos se van a trabar ahí de modo tal de que los pilotes que llevan perfiles metálicos, los que llevan ya la resistencia estructural, terminen pues tomando la carga de manera continua, ¿no? No solamente va a tener el empuje del suelo, sino también el empuje de los pilotes que están aledaños. Respecto al tema de deformaciones, ya hablando del tema de deformaciones como tal, se pueden dar varias configuraciones y o varias situaciones. Por lo general podría ser de manera cóncava convexa. Esto acá lo estamos sacando de una publicación del profesor Paniagua en 2019, donde justamente nos refiere a de acuerdo a las condiciones y o la ubicación donde coloquemos los elementos de arreostre, ya sean anclajes, puntales o lo que puede ser, va a haber una deformación significativa. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar? Por lo general vamos a buscar nosotros que la deformación sea lo que se controle, no solamente por temas de diseño, sino también por temas operativos. Cuando estamos en obra tratamos de limitar esas deformaciones para saber que siempre estamos dentro de los rangos esperados y que nuestras hipótesis de cálculo se están cumpliendo. Ahora bien, de acuerdo a lo de Chan Yu en el 2022, el año pasado, dentro de la bibliografía que se tiene especializada en esto, podríamos tener dos escenarios acá. Cuando los sistemas de arreostre son lo suficientemente rígidos y o cuando los sistemas de arreostre no son tan rígidos como tal, son un poco más flexibles. En este caso, por ejemplo, tenemos arreostres bastante rígidos, que bien podrían representar, por ejemplo, el tema de los anclajes, y la deformación que se espera va a tener esta silueta. Vean ustedes. Ni bien comienzas a excavar, muy probablemente la parte superior, como es de esperarse, usando el sentido común,
es la que más se va a deformar, pero al ponerle la riostre, ya sea un anclaje o un puntal, esto acá, esta deformación se va a regresar hacia, como quien dice, se va a deformar de manera activa y luego va a volver a tratar de volver a la normalidad, no necesariamente de manera pasiva, ¿no? Bueno, pasiva por lo que está yendo hacia la derecha quizás. Y a medida que vamos excavando, nosotros vamos a ir colocando más elementos estructurales de modo tal de que la pantalla pueda tener una deformación controlada. Caso contrario sería si tuviésemos elementos no tan flexibles o no tan rígidos, disculpen, donde lo que vamos a encontrar nosotros es una deformación mayor. Obviamente todo va a depender del proyecto y de los controles que se quieran hacer. Respecto a los valores o niveles de deformación, hay varias teorías también. Por ejemplo, tenemos esta de PEC del 69, donde justamente una de las primeras investigaciones, tomando en consideración los datos reales de obra, de campo, en diferentes proyectos, él pudo graficar esta especie de elementos, justamente donde nos va a diferenciar nosotros las deformaciones esperadas de acuerdo a los tipos de lo que tengamos. Identificó 3 zonas, acá lo he puesto a la derecha con otra referencia, con el fin de que no se confunda, digamos, con la cantidad, la 9 puntos. El tipo 1, tenemos arenas y arcillas blandas a firmes, el tipo 2, arcillas muy blandas a blandas, digamos, de espesor limitado, y el tipo 3, donde tenemos arcillas blandas de un espesor bastante grande. Entonces vean ustedes cómo puede el nivel de deformación terminar generándose hasta bien atrás, ¿no? Por decirlo de algún modo, de modo tal de que tengamos control sobre ello. Otra de las investigaciones que también se tienen y que se suelen usar, por ejemplo, son las de Bowles del 86, donde justamente define algo similar, de acuerdo al área de la deformación esperada según los diseños preliminares. En la parte de adelante podríamos sacar cuánto es la deformación y también dependiendo de una variable D que depende ya de la teoría de empujes y de la teoría de la geometría como tal de la excavación, ¿no? La altura de excavación y por ahí la longitud de la pantalla como tal. Otra de las bibliografías bastante usadas hoy en día es justamente esta de Klaus Rook del 90, y esta de acá es bien usada, justamente referida a los diferentes tipos de suelo, ¿no? Por ahí podemos tener arenas en el tipo A, por ahí podríamos tener arcillas rígidas y por acá arcillas en el tipo C, arcillas blandas. Entonces, vean ustedes cómo esto acá nos está dando ya una idea de cómo se termina deformando el terreno cuando estamos haciendo pantallas. Estos son valores, digamos, aproximados de acuerdo a los resultados y los ensayos que se han ido realizando. Todo esto de acá, como ustedes pueden ver, está normalizado respecto a la longitud o a la profundidad de la excavación. Otra de las investigaciones, quizás una de las que vamos a disponer y conversar después, justamente es la de Owen en el 93, donde justamente señala, de acuerdo a las investigaciones que hizo, que la deformación debería estar entre el 0,5, 0,2, justamente mostrando ya algunos valores, algunos rangos. Y esto acá no es que llame la atención, sino es que después nos vamos a percatar en unas diapositivas más adelante, que justamente este acá es uno de los que da pie también a lo que toma la norma como la FHWA, la norma americana, donde justo limita la deformación de una pantalla al 0,5% de la altura máxima de excavación. La altura de suelo expuesto debería estar limitada a ello. Entonces, uno de los que empezó con estos temas, justamente limitar ese valor, fue Owen en el 93. Esto de acuerdo a la norma china o la norma de Taipei, CH 218, justamente también nos permite poder tener un dato de cuáles son las deformaciones que se suelen utilizar. Voy a poner esto por acá abajo, no se quiere ocultar, no sé por qué. A ver, y acá vemos pues nosotros para excavaciones los diferentes sistemas de instrumentación. Hoy día lo que vamos a hablar nosotros son de inclinómetros. Y por ahí de repente más adelante también tengo algunos datos de topografía, puntos topográficos. Pero así como se puede instrumentar con inclinómetros, también se podría instrumentar con otros elementos, por ejemplo con piezómetros para ver las variaciones de presión de poros, o de repente por ahí metros con hay un montón de elementos que se pueden utilizar para poder hacer técnicas de monitoreo. En este caso particular, nosotros se propuso y se construyó la colocación de inclinómetros y la ubicación de hitos topográficos como tal para poder hacer un monitoreo constante. Miren ustedes, esta norma establece que los 60 milímetros es un valor de alerta y donde tenemos que tomar acción, ya, ojo con esto, que es el inclinómetro dentro del muro. Por ejemplo, lo que nosotros tenemos ahí son inclinómetros instalados dentro de la pantalla de pilotes. Por lo tanto, estaríamos en este primer
Si es que por ahí la deformación sería mayor a 85 milímetros o 1/350, ya son temas que deberíamos tomar acción. Claro, y uno se pregunta, oye, pero ya imagínate que estamos haciendo un proyecto X, y las deformaciones ya están por encima del 0.5% de la altura, o de repente, como dicen los chinos, más del 60 milímetros. Bueno, habría que, de acuerdo a las condiciones del proyecto, podríamos plantear algunas salidas, algunas soluciones. Por ejemplo, lo primero puede ser, lo que se nos viene a la mente, colocar nuevos anclajes, tal vez algunos elementos estructurales como algunas vigas extra que terminen ayudando a tomar los empujes. Por ahí de repente hacer un monitoreo a diario con topografía, que es a veces lo más rápido. Por ahí tratar de complementar lo que ya se está haciendo con la intención pues de poder tener un conocimiento pleno de qué es lo que está ocurriendo. Esto es lo que dice la FHWA que les comentaba, y acá he resaltado la parte, digamos, del 0.5% para que más o menos nos lleve a la imagen que teníamos antes de U en el 93, acá está, donde hablaba también del 0.5% de la altura. Entonces, la FHWA es una norma altamente utilizada, bastante bien utilizada acá en nuestro país, así que acá se planteó ello, ¿no? En este proyecto nosotros todavía hemos planteado esta deformación como valor límite, ya límite máximo, para que nosotros tengamos una señal de alerta. Si las deformaciones exceden esto, ya tenemos una señal de alerta y tenemos que tomar pues cartas en el asunto. Esta norma también se complementa con esta tabla que se parece bastante a la de Club Road. Vamos a retroceder, se parece bastante, ¿no? Del 90. Entonces vean ustedes cómo estos dos autores de repente formaron o fueron, digamos, el punto de partida para lo que hoy en día se establece dentro de esta norma bastante conocida como la FHWA. Muy bien, hasta acá ya hemos hablado algo de las técnicas de contención ancladas. Por ahí hemos hablado también de algunos criterios de diseño respecto a las deformaciones y qué consideraciones deberíamos tener al momento de proyectar una solución de contención anclada como tal. Y ahora hablemos del caso de estudio, ¿ya? Vean ustedes, el caso de estudio es en nuestro país, es la construcción de un hospital, y lo que tenemos acá en consideración es la heterogeneidad que tiene el suelo. Correspondía a un suelo residual. Miren ustedes los tipos de material que se encontraron. Se han hecho bastantes investigaciones geotécnicas ya hasta la fecha. Y por ahí, pues, lo que impera, lo que se ve más, es suelos arcillosos. Respecto al basamento rocoso, que está por debajo y que luego lo vamos a ver con algunas imágenes también, ya está conformado por areniscas, lutitas bituminosas y limolitas, ya que tienen una resistencia bastante baja también. Miren ustedes, ahí habíamos mostrado esta foto antes, pero para que más o menos nos demos una idea de la heterogeneidad que se tiene en este proyecto, justamente la presencia de estos bloques gigantes de roca que por ahí dificultaban un poco la perforación, no solamente de los micropilotes, sino también un poco la perforación de los anclajes. Y a su vez las obras civiles de excavación, la excavación como tal, disculpen, al momento de querer retirar el elemento, el suelo como tal, el terreno para poder seguir construyendo las vigas y los anclajes como tal. Se hicieron varias investigaciones, como les había comentado. Acá muestro algunos de los resultados de ensayos triaxiales que se ejecutaron. Vean ustedes, se ejecutaron triaxiales en el suelo, obviamente. Acá está la clasificación SUBS y acá está la profundidad. Entonces teníamos resultados en la parte relativamente superior, aproximadamente a los 2,50 metros, los primeros metros, y un poco más abajo, hasta aproximadamente los 5 metros de profundidad, también se extrajeron muestras y se ensayaron y se arrojaron valores a diferentes valores de deformación, a 1% de deformación, 2% de deformación, 4%, y digamos acá ya a 10 y a 15%. Nosotros, con el ánimo de poder tener un diseño conservador y poder tener una correcta correspondencia con respecto a las deformaciones del talud, digamos, y de la contención, dada la importancia del proyecto, lo que usamos nosotros fue al 2% de deformación. Claro, y acá viene la siguiente pregunta, ya, ¿y cuál de todos de este mapa de valores o de esta nube de datos vamos a utilizar? Para que nos hagamos una idea, de acuerdo a los resultados triaxiales, si lo vemos respecto a los esfuerzos totales, vemos acá la resistencia al corte no drenada versus el sigma 3, vean que hay cierta variabilidad. Las líneas segmentadas corresponden a los valores profundos, disculpen, y las líneas continuas corresponden a los valores superficiales. Por ahí que los valores superficiales tienen una menor variabilidad, los valores
a mayor profundidad sí tiene un poco más de dispersión. Si queremos nosotros de repente por ahí hacer una normalización de los resultados, por ejemplo, acá se puede apreciar la normalización del SU sobre sigma 3 para diferentes valores de presión de celda, y ahí podemos ver los valores profundos y los valores superficiales. Y vemos también que hay cierta variación, ¿no? Hay cierta variación como tal. Entonces, esto conllevaba a tener una discusión de resultados, ver qué resultados usamos más bajos, por qué somos tan conservadores, si usamos los más altos, podría ser conllevar algunos problemas, podríamos usar el promedio. Comienzan pues a salir los problemas y por ahí hay que tratar de aterrizar toda esta data, de modo tal de que podamos tener la mejor interpretación geotécnica de lo que tenemos como suelo de fundación. Ahora bien, no es fácil a veces cuando tienes tantos datos poder un modelamiento, un modelo geotécnico que trate de interpretar y representar todos estos valores. Si lo vemos con esfuerzos totales, esfuerzos efectivos, digamos, arrojaba un valor de cohesión, un valor de ángulo de fricción, y acá vemos los valores también. Los que son circulitos, miren este de acá o estos de acá, corresponden a valores al 2% de deformación. Y también se tenía cierta variación. Por ahí algunos podrían decir, descarta los valores máximos y por ahí búscate las 9 puntos, pero en realidad, pues, esto conllevaba también a mayores discusiones. Muy bien, después de hacer una discusión de parámetros y saber qué valores vamos a utilizar nosotros para hacer la interpretación y los diseños, porque al final esto también se usa para el diseño de estabilidad y contención, se materializa todo eso ya en gabinete, ¿no? Se comienza a hacer la discusión y comienzas a hacer todos los modelos. Debido a la variación topográfica, que vamos a ver en algunas fotos en breve, debido a la variación topográfica en la parte de arriba, y a los niveles de excavación que se requerían en este proyecto, se tenía que comenzar a discretizar en zonas, de modo tal de poder hacer y trabajar, digamos, con las zonas más con zonas que representen adecuadamente cada tramo, ya sea por la cota topográfica, por la sobrecarga que tiene que soportar, en algunos casos habían viviendas, y o por ahí hacia abajo la altura máxima de suelo expuesto con la que teníamos que trabajar. Entonces, eso conllevó a hacer una sectorización de todo el proyecto. Ahí podemos ver, por ejemplo, un modelamiento que hizo el ingeniero Velasco, donde se ve pues todas las elevaciones y las vigas con anclajes como tal. En algunas zonas se tenía que profundizar más por las mismas exigencias del proyecto. Acá se ve otro enfoque, digamos, del proyecto como tal, justo con las vigas, los pilotes y los anclajes. Bien, entonces, ¿cuál era el proceso de ejecución o qué teníamos que considerar nosotros en el modelamiento? Definitivamente el estudio de suelos que nosotros, cuando se nos dio el proyecto, hicimos también un estudio de suelos de confirmación con la intención de poder aprovechar para poder hacer nuevos puntos y con ello tener un mapa un poco más general, perdón, un mapa no tan general de qué es lo que se tenía como suelo de fundación, hacer con toda esa data, hacer ya la ingeniería, los trabajos de gabinete, y empezar con los movimientos de tierra, tanto para generar las plataformas de trabajo, para que vayan los equipos y perforen los micropilotes, como para generar las excavaciones por delante para poder colocar los anclajes. La instalación de micropilotes como tal, y ahora uno se podría preguntar, oye, pero tienes un montón de micropilotes, ¿por qué no usaste otras técnicas como, por ejemplo, una contención con pantalla de pilotes, o de repente con muros de diafragma, o con elementos más grandes? Lo que pasa en este proyecto en particular, que es el caso de estudio que estamos viendo, es que existen limitaciones logísticas. ¿En qué sentido? Llegar hasta el punto de la obra, hasta el proyecto como tal, conlleva tener bastantes problemas con la sinusoidad digamos, de las carreteras, los problemas que se tienen para poder llegar hasta esta zona. Hay tramos que son trochas, no están asfaltadas, y eso pues limitaba el que puedan ir equipos, las camabajas como tal, para llevar los equipos grandes. Por lo tanto, una de las consideraciones adicionales a todo lo que ya hemos estado viendo es que de manera la logística, digamos, del proyecto obligaba a tener que llevar equipos pequeños. Entonces, dentro de los equipos pequeños se tenía que buscar la ejecución de pilotes o elementos lo más grandes posibles. Por eso es que este proyecto se terminó haciendo con micropilotes, debido a la problemática que se tuvo respecto a la logística de llevar este tipo de equipos. Otro tema también es la colocación de los anclajes, que estos anclajes, el bulbo pues se desarrolle sobre un terreno competente. El sol nailing, como les mencionaba, hay tramos donde se está ejecutando la técnica de sol nailing para generar estabilizaciones ya no temporales como la pantalla de pilotes, sino permanentes, de modo tal de que permita la estabilización en algunas zonas de manera focalizada.
La obra civil, propiamente dicho, la colocación de las vigas, tanto las vigas de coronación como las vigas de anclaje, con la intención pues, de que éstas puedan formar parte de los anclajes y pueda transmitir la carga de manera correcta hacia los pilotes. Y por ahí las técnicas de drenaje, que en este proyecto en particular nosotros colocamos drenes californianos y barbacanas con la intención de poder extraer un poco el agua y limitar y reducir la presión de poros para que esto pues nos ayude con las deformaciones también. Ahí justamente se aprecia una imagen que me pudo proporcionar justamente, donde se ve la perforación de los primeros micropilotes, ahí justo se ve el equipo y se ve la perforación como tal. No, acá se ve la camisa, el casing, y por dentro está entrando ya el mini auger, como se le suele llamar. Ahí se ve otra foto, ahí se ven los 4 equipos que estuvieron trabajando a máximo para poder hacer la pantalla de pilotes. La pantalla de pilotes tenía que venir por toda esta zona al pie de este talud con la intención de que después se puedan construir las estructuras posteriores acá en la parte delantera de manera segura. Acá se ve justo la ejecución de los equipos de perforación de anclajes. Ahí se ve desde otro enfoque también la colocación ya de los pilotes, ya se están haciendo las primeras excavaciones, se está comenzando a liberar un poco el terreno para poder empezar con las vigas de anclaje y los anclajes como tal. En la viga de coronación también se colocaron anclajes con la intención de poder limitar esas deformaciones, tal como vimos en los aspectos técnicos relevantes que teníamos que conocer, para poder limitar un poco también el tema de las deformaciones. Respecto al tema de obra civil, vean ustedes las vigas que se conectaron con dowels hacia los micropilotes secundarios y que a su vez se encargaban, digamos, de transmitir la carga de los anclajes como tal. El tema de drenaje, vean ustedes acá también los drenes californianos que van a contrapendiente, no van hacia abajo, sino van hacia arriba, de modo tal de que estos acá con un tubo ranurado, que suele ser de 2 pulgadas, va con un geotextil, con una geomanta, de modo tal de que pueda ayudar a sacar el agua desde el terreno como tal. Y luego el tema de excavación, como se ve en esta imagen, bastante interesante, bonita, también proporcionada por el ingeniero Gustavo. Entonces, se iba excavando, se iban construyendo las vigas, los anclajes, de modo tal de poder ir bajando y estabilizando el talud como tal hasta la cota de máxima profundidad. El tema del drenaje, como ya lo habíamos mencionado, termina siendo pues gravitante para un tema de sistemas de contención, más aún con las condiciones que se daban en este proyecto. Vean ustedes acá en esta imagen, voy a poner la lupa, vean cómo algunos drenes, era un tema bastante particular, algunos drenes sí terminan ayudando a deprimir la napa, pero por dada la heterogeneidad misma disculpen, la napa no, sino la humedad misma o los bolsones de agua que a veces habían, y en algunas zonas hay hasta escorrentía, se ve ahí cómo van saliendo el agua, ahí se ve justo que está goteando, y el de la izquierda no tanto, ¿no? Acá se ve sí que ya está húmedo, pero no con la misma intención. Acá, por ejemplo, se aprecia igual. El de la derecha está funcionando de maravilla y el de la izquierda no tanto. Son cosas que a veces se dan también en los proyectos, por eso que se suelen colocar varios, de modo tal de que se pueda pues, extraer al máximo el agua. Veamos este videito, justamente grabado por el ingeniero Fernando Chávez, donde se ve cómo, para que vean ustedes cómo salía el agua en una de las zonas. Sale el agua limpia. Ahí vean ustedes cómo la cantidad de agua, claro, de repente algunos podrían haber esperado que salga un chorro grande de agua, pero no, en realidad lo que se espera pues es que vaya botando el agua como tal. Acuérdense ustedes, el suelo es como una esponjita que se va metiendo estos elementos como para que pueda pues ir sacando el agua como tal. Sale el agua limpia. Para poder pues ayudar en la estabilización, controlar las deformaciones adecuadamente, evitar que los empujes de presión de poros, digamos, genere también un empuje sobre el muro, y ello pues suma bastante para la solución como tal. Respecto al monitoreo, ahora sí ya nos metemos de lleno al tema del monitoreo, se realizó con el inclinómetro. ¿Qué es un inclinómetro? Es un elemento que se va a instalar ya sea en las pantallas, en los pilotes, en los proyectos como tal, con la intención de poder verificar cuáles son los niveles de deformación que se van generando. Lo ideal es poder instalarlos, el escenario, digamos, que se busca siempre, es instalarlos antes de realizar cualquier tipo de excavación con la intención de que todas las actividades que se realicen posteriormente puedan ser monitoreadas y revisadas con respecto a las deformaciones. La primera medición es la medición 0, con la cual después todas las que se hagan posteriormente se van a contrastar. Vemos a la derecha, corresponde a un tubo, el tubo, digamos, iban en los pilotes secundarios, esos que no llevan a 0. Acá se ve justo, ya se perforó, ya se instaló el micropilote como tal,
perdón, ya se instaló el tubo del inclinómetro como tal. Este es un tubo especial que tiene unas ranuras internas por las cuales justamente se va a poner el torpedo. Este acá es el sensor justamente que se instala, que tiene unas rueditas que entran por estas ranuras de modo tal que podamos hacer las mediciones hasta el fondo. Ahora bien, se suele colocar también un elemento previo, de modo tal de verificar que no se haya estropeado el inclinómetro, porque también podría ocurrir ello. Y en un proyecto cualquiera podría ser que se generen grandes deformaciones en el terreno, y eso conlleve a que estos tubos de inclinometría terminen fallando o rompiéndose, y eso también hay que controlarlo, de modo tal de que cuando metamos después nosotros el inclinómetro, el torpedo, este elemento de acá, no se vaya a quedar trabado y lo vayamos a perder. Eso sería pues algo bastante triste. Ahí vemos justo al ingeniero Fernando Chávez realizando las mediciones. En una de las primeras mediciones, veamos, ya se colocó el micropilote, evidentemente, ya se colocó la viga y todavía no se han tensado los anclajes. Entonces, para ver después cuál es la evolución de la deformación con el anclaje sin tensar y con el anclaje tensado. Acá, por ejemplo, vemos al ingeniero Freddy Guamanga. Ya estas son dos zonas, las que vamos a ver después con resultados. En la parte más alta, realizando las mediciones una vez que ya se excavó, ¿no? Las alturas de excavación suelen estar bueno, al menos en estos tramos, hasta los 12 metros de altura. Y ahí se ve justamente al ingeniero realizando las mediciones inclinométricas. Estos son los resultados que se han ido obteniendo, son resultados preliminares que nos van demostrando a nosotros cómo se van comportando las deformaciones. A medida que nosotros vamos excavando, la deformación se va moviendo hacia la derecha, y vemos también algunos temas particulares, como por ejemplo, las primeras mediciones generaron un empuje pasivo. Después, ya cuando se ha ido excavando, la deformación ha sido de manera activa. Claro, y uno podría decir, oye, pero se ha deformado bastante. En rigor no, en rigor miren ustedes, son 4 milímetros, vean el factor de escala siempre, no nos llevemos con la forma de la gráfica, sino veamos los valores como tal. En este caso pues son valores que han sido aceptados y proyectados de acuerdo a la parte estructural. A medida que se ha profundizado, digamos, vean ustedes cómo se han ido evolucionando los resultados. Esta es otra de las zonas, vean ustedes, acá justo se aprecia ya una mayor deformación. Esta es otra de las zonas donde había más suelo. En esta zona de acá había un poco más de material de roca blanda, el basamento rocoso, y en esta zona de acá lo que se tenía más como suelo a contener era suelo como tal, el suelo blando. Y las deformaciones, digamos, se parecen bastante a las que nosotros habíamos visto justo en una de las imágenes que se mostraron previamente. Habían algunas zonas donde se hizo monitoreo también por puntos topográficos, porque así como se hace en inclinómetro, también se podrían hacer con puntos topográficos, con la intención pues de poder ir haciendo control sobre las deformaciones que se van generando por cada etapa constructiva, o de repente cada vez que ocurre alguna siniestralidad, una gran lluvia, de repente algún movimiento sísmico, que no ha ocurrido acá en este proyecto, pero son elementos que nos darían la necesidad, o nos obligarían, digamos, a hacer algún tipo de medición adicional. Vean, acá están los resultados, igual resultados, vean acá por cada punto, de acuerdo a la topografía, y se ve pues deformaciones del orden de los máximos de 3.5 milímetros en la viga superior, y en la viga intermedia, valores menores a 3 milímetros. Nuevamente esto está escalado como para que se pueda ver la separación y los puntos como tal. Para algunos podría ser de repente 3 milímetros un valor alto, o por acá, por ejemplo, en esta gráfica podría decir, oye, mira, acá ya estamos en los 28 milímetros. Claro, puede ser relativamente grande, pero en rigor, ahí, si nos basamos en las normas que habíamos estado discutiendo antes, terminamos viendo pues que en realidad, bueno, podríamos estar cerca de repente al valor tope, digamos, que habíamos delimitado como máxima deformación, pero en rigor estábamos dentro de lo establecido. Estas son, por ejemplo, tres ejemplos de diferentes zonas de estudio, donde tenemos, por ejemplo, una zona donde son 5,70 metros la máxima de excavación, la altura del suelo expuesto, y la deformación obtenida es 3.5 milímetros. La máxima es 28, o sea que realmente estamos lejos. Se podría, digamos, concluir que en esta zona pues el material está mucho más rígido, que podría responder a la existencia, que después se confirma, con lo que se ha excavado y con lo que se ha visto con los estudios geotécnicos y la profundidad de los anclajes, que corresponde pues a un suelo un poco más rígido como el basamento rocoso, a la roca blanda que se había encontrado, o el suelo residual también que existía en este proyecto. La zona 9 tenía una deformación de 12 metros de excavación, de alta excavación, y las deformaciones también estuvieron bastante bajas.
¿no? Esto nos conlleva a pensar de que los anclajes han sido elementos bastante rígidos que nos han ayudado a controlar de manera adecuada la deformación en esta zona. La zona 10, vean ustedes, es la que quizás presenta una mayor deformación, 28 milímetros de deformación, cuando la deformación tope, digamos, era de 52 milímetros. Quizás se acercó un poco más, pero todas estaban por debajo del 0.3% de la altura máxima de deformación. Todos estos valores estarían, digamos, dentro de lo esperado respecto a la norma. No han generado ninguna señal de alerta. Igual por ahí algunos puntos han seguido midiendo. Todavía no acaba. Y lo que buscábamos nosotros es poder recopilar toda esta data para que después podamos usarlo con algún modelamiento, hacer algún tipo de calibración respecto a los parámetros y al modelamiento del proyecto como tal. Muy bien, vayamos entonces ahora a algunas conclusiones y comentarios finales. Vean ustedes, las deformaciones han sido bajas, menores a 0.3%, en algunos casos mucho menores a ello, lo cual no ha generado ninguna señal de alerta. El diseño, digamos, considerado sí ha sido lo suficientemente conservador y nos ha permitido poder tener rangos aceptables de deformación. Una vez que se concluya toda la toma de mediciones en toda la zona, se va a poder hacer esta calibración que les mencionaba previamente, con la intención pues de poder aterrizarlo con algunos valores y poder hacer los modelamientos adecuados. Ya como tema académico. Los resultados preliminares del monitoreo nos están, digamos, otorgando una confirmación de que la metodología constructiva ha sido la adecuada, que los resultados son seguros y construidos de manera correcta. Están respaldando lo que se previó dentro del diseño. La disposición de los micropilotes al 3 bolillo, lo que nos ha permitido es poder tener una mayor inercia. Las técnicas habituales son elementos lineales, muchas veces por temas de espacio. En este caso en particular se tenía un poco más de espacio, por ello es que se dispuso la colocación de pilotes o micropilotes al 3 bolillo, de modo tal de que nos permita poder generar una mayor inercia hacia la excavación. La heterogeneidad del suelo ha sido algo que siempre nos ha acompañado y nos obligaba pues a tener hacer un diseño conservador. El sistema de drenaje también nos ha ayudado un montón a poder reducir las presiones artesianas, las presiones intersticiales que pueden existir dentro del talud, dentro del terreno que se está excavando, de modo tal de poder hacer una excavación limpia y segura. Deben ir bien los sistemas de contención, como hemos visto en las primeras imágenes. Por ahí hay veces que en los proyectos se plantean usar algunas técnicas que no necesariamente se van a reflejar de manera correcta o no van a ser las más adecuadas. Y esto pues lo que va a conllevar son exceso de plazos, de costos, y por ahí van a generar algunos problemas de seguridad también. Se tiene que buscar el proyecto o la técnica de contención que mejor se adecue a cada proyecto. Se debe buscar también las mejores alternativas, dadas las particularidades de cada proyecto, justo relacionado a lo previamente comentado. Es importante realizar un buen estudio geotécnico. Esto acá nos va a ayudar a poder, digamos, conocer el tipo de terreno, evidentemente, y a su vez nos va a reducir un poco esa heterogeneidad o esa variabilidad que a veces podemos nosotros pensar, con la intención pues de que podamos hacer diseños un poco más seguros. Se deben identificar plenamente todas las interferencias que puedan existir en los proyectos, ya sea por de repente algunas tuberías, por ahí algunos árboles, ¿no? A veces los mismos árboles generan algunas interferencias que tienen que estar bien mapeadas de modo tal de que nos permita poder proyectar y o ubicar los elementos de manera adecuada. Dependiendo de la dificultad o la temporalidad de cada proyecto, se sugiere pues realizar un sistema de monitoreo. En este caso, en este proyecto hemos visto que la técnica del inclinómetro y los puntos topográficos nos han ayudado bastante, han sido los mejores aliados como para poder garantizar y confirmar, digamos, dentro de en la carta de garantía, que nos permite a nosotros poder decir, ¿sabes qué? El diseño está acorde a lo esperado y no ha habido ningún problema, más aún a pesar de la temporada de lluvias que hemos tenido y hasta lluvias extremas, ¿no? Como todos hemos vivido acá en nuestro país semanas atrás, en algunas zonas. Recordemos siempre que debemos tener en consideración siempre los pros y los contras de cada técnica de sostenimiento. No todas las técnicas van a adecuarse a cada proyecto, hay que buscar los pros y contras, como decimos acá, con la intención de poder plantearlo mejor. Finalmente, se tiene que hacer un buen estudio geotécnico para bajar esa heterogeneidad, cosa que ya lo habíamos comentado, y debemos verificar pues la logística de cada proyecto. No siempre va a ser posible poder llevar uno u otro equipo, dadas las condiciones hasta de tránsito, ¿no? En este caso, como les mencionaba antes, han habido dificultades hasta para llevar equipos por las mismas carreteras que no siempre terminan siendo las mejores o están en buen estado. Quiero terminar con este comentario realizado por PEC, ¿no? De seguro todos sabemos quién es PEC,
En mi opinión, nadie puede ser un buen proyectista, un buen investigador, un buen líder en la profesión de la ingeniería civil, a menos que entienda los métodos y los problemas de los constructores. Bien, quiero dar un especial agradecimiento a todo el equipo de Incotec que ha estado en campo y también a quienes han acompañado en gabinete, porque gracias a ellos se ha podido materializar este proyecto que ha tenido las dificultades, como todo proyecto, y estas personas pues han sido las que han dado la cara y han estado ahí constantemente, de modo tal de poder hacer que el proyecto pues termine siendo de manera exitoso, como lo hemos visto en las imágenes. ¿Ya? Así que quiero agradecer a todo el equipo Incotec. Acá les dejo algunas referencias bibliográficas que han sido tomadas tanto para la presentación del día de hoy como para las memorias y bueno, toda la ejecución del proyecto como tal. Muy bien, quedo atento a las consultas o comentarios que puedan tener. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias a todos los participantes, en especial a usted, ingeniero Luis. Hemos visto en el chat que hay algunas preguntas, las voy a pasar a leer, por favor. La primera pregunta es de Juan Carlos Rodríguez y quiere realizar dos preguntas. La primera es, debido a la dureza que presentan las muestras, ¿qué técnica de muestreo utilizaron para realizar los ensayos? ¿Tuvieron que reconstruir las muestras para los triaxiales? Esa es la primera. La segunda es, ¿qué modelo constitutivo se implementó para modelar las pantallas? ¿Considera oportuno implementar el concepto del SU en suelos que no están saturados? Muy bien, muy buenas preguntas. A ver, respecto a la primera, en rigor, el suelo estaba, digamos, se podía evidenciar cuando se hacían las perforaciones exploratorias, por ejemplo, la existencia de algunos suelos, las arcillas como tal, y en otros tramos, la roca como tal también. Para la roca se hicieron pues, los ensayos como tal, por ejemplo, la decompresión simple para hacer el I50, de modo tal de poder sacar los datos de dureza. Pero por otro lado, el tema respecto al suelo, sí se hicieron triaxiales. Se sacaron, con perforaciones de mantina, sacaron tubos Shelby y se pudieron hacer en el laboratorio los ensayos como tal. También hubo la necesidad en algunos casos de hacer algún tipo de reconstrucción de modo tal de hacerlas, sobre todo en los materiales más sueltos, ¿no? Porque han habido también esos problemas. Respecto al modelo constitutivo, en rigor, la metodología que se ha aplicado acá, todavía no hemos realizado modelo constitutivo respecto a esto. Se han hecho ya algunas verificaciones, eso sí, para ello hemos utilizado el Hardening Soil, por el mismo el Hardening Soil Model con Small, de modo tal de que podamos reconstruir esa carga y descarga, ¿no? Porque este es un problema de carga y descarga, geotécnicamente hablando. Así que ese es el modelo que se está implementando ahora mismo. No me he animado todavía a mostrar algunas imágenes porque es algo que todavía está en proceso y aún falta también hacer algunas mediciones con los inclinómetros. Eso de repente para una siguiente charla en mediano plazo, creo yo, podríamos ya mostrar algunos resultados al respecto, pero sí se tienen esa data, ¿no? Y eso es lo que se está proyectando a realizar, es lo que te puedo contar hasta el momento. Respecto a la implementación del concepto de SU, bueno, lo que ocurre acá es que estas arcillas estaban en algunas zonas bien saturadas. Entonces, lo que nosotros considerábamos oportuno era buscar el evento, no necesariamente extremo, pero eran los datos que se tenían, dados los ensayos que se pudieron realizar bajo las condiciones de este proyecto. ¿Y por qué hablo o enmarco esa respuesta en ello? Porque cuando entramos al proyecto, lo que se tenía era un talud que se estaba desplazando. Y eso, pues, conllevaba tener algunos riesgos tanto para los trabajadores como, por ejemplo, para los equipos que puedan llegar hasta las partes más altas a poder realizar algunas diamantinas. Nada más, con el hecho mismo de subir unos equipos se corrían algunos riesgos. Por lo tanto, se tenía que implementar, digamos, las soluciones que conllevaban a obtener esos resultados como lo que hemos mostrado acá. Y sí, algunos tramos sí estaban saturados. Eso sí es importante que lo tengamos en cuenta. Habían bolsones se hizo resistividad eléctrica y se identificó que en algunas zonas habían bolsones de agua que también están empujando, ¿no? Por eso justo dio pie a la necesidad de poner drenajes. En algunas zonas se colocaron más elementos. Otra pregunta la hace Ariel Bustamante. Por la forma de la topografía, supongo que atraviesa el curso preferencial del agua. ¿Se implementó algún sistema de conducción por tras dos o por debajo del nivel de cimentación distinto a los drenajes horizontales profundos de HP y barbacanas? A ver, en algunas zonas sí se han tenido
se ha identificado presencia de algunos flujos, y esto lo que se ha esperado es a que termine de drenar. Por debajo de la cimentación como tal, no te podría dar respuesta porque, digamos, al menos nosotros no hemos estado involucrados en esa etapa del proyecto. Sabemos sí que hay drenes, hay algunos drenes franceses que se han instalado alrededor de algunas estructuras con la intención de que pueda pues todo decantar y llevar hacia un punto de acopio el agua, porque hay bastante agua en este proyecto y llueve bastante en esta ciudad. Pero para la contención como tal, que es lo que sí te puedo contar, es que se ha colocado estos sistemas de drenaje, ¿no? Los californianos, comúnmente llamados californianos, y las barbacanas para evitar el tema de los empujes. No perdamos de vista que esta contención tiene un carácter temporal. La siguiente pregunta va de parte de Oscar Molina. Buenas tardes. Debido a la baja consistencia del suelo, ¿fue necesario realizar un revestido de perforación con el fin de no permitir el cierre de la excavación? ¿El inclinómetro sobrepasa la profundidad del muro de micropilotes? Muy buenas preguntas. Sí, se ha considerado la excavación, la perforación de tanto de los anclajes como los micropilotes se ha hecho encamisadas, de modo tal de evitar que el suelo en algún punto pues vaya a colapsar. Eso es un tema bastante importante, lo que mencionas, Oscar. Así que sí, se ha hecho de manera con camisa recuperable, como se suele decir. El inclinómetro sí llega hasta profundidades mucho mayores a la de la máxima altura de excavación, y en algunos puntos se iguala a la de los micropilotes primarios, ¿no? Los que llevan el perfil de acero. La intención pues era poder verificar las deformaciones de la parte de arriba para estar todo controlado, porque eran las que más tiempo iba a estar expuestas, ¿no? Porque hemos estado, a medida que tú vas, si están viendo mi cámara, a medida que tú vas a ir excavando y la parte de arriba es la primera que dejaste al aire. Entonces esa es la que más se va a deformar y eso es lo que queríamos nosotros mantener y controlar, ¿no? Debido a que esta estructura, como te mencionaba, resulta ser temporal. Asimismo, añade, debido a la deformación del inclinómetro ubicado sobre el suelo blando, ¿fue necesario realizar la intervención? No, porque no estuvimos dentro del rango de señal de alarma. Nosotros habíamos establecido que si que nos pasamos del 0.3% de la altura, íbamos a estar haciendo monitoreo constante, y si sobrepasamos el 0.5, partiendo de lo que especifiqué de la norma FHWA, justamente ya iba a ser una señal de alerta. Pero no fue necesario debido a que las deformaciones siempre estuvieron dentro del rango menores, digamos, al 0.3%. La siguiente pregunta va de parte de César Melgarejo. ¿Un ratio guía a considerar para distribuir la cantidad de inclinómetros? Otra consulta, ¿cuánto tiempo de visa puede tener la instrumentación? En ese caso, el inclinómetro. La primera pregunta sí te la respondo, la segunda no la entendí bien. Ahorita la vuelvo a leer. César, ¿cómo estás? Un gusto saludarte después de un tiempo. No es que haya una guía, al menos nosotros lo que nos hemos basado más que todo fue un criterio de diseño. Como mencionábamos en una parte de la exposición, el proyecto pues tenía una heterogeneidad respecto al tipo de suelo, respecto a unas diferencias marcadas respecto a las alturas de excavación y una topografía pues que en algunas zonas resultaba bastante abrupta. Entonces lo que se hizo para poder aterrizar los números y hacer el trabajo de gabinete es poder discretizar, desmenuzar un poquito las zonas de modo tal de que se pueda trabajar con zonas, entre comillas, independientes. Con ello podríamos nosotros, digamos, proponer una cantidad de anclajes, una profundidad de micropilotes, una cantidad de drenaje también, barbacanos californianos, ello con la intención de poder aterrizar y hacer como si fuese un rompecabezas. Ahora bien, respecto a la cantidad de inclinómetros, respondía a esa distribución y o ese replanteo que se hizo respecto a la cantidad de zonas con las que se trabajó. Entonces, en rigor respondió a ese criterio, ¿no? La cantidad de separación de zonas y la cantidad de inclinómetros como tal. No, al menos que yo sepa, no hay una norma que te diga pon tantos inclinómetros por metros cuadrados de pantalla, no sé, o metros lineales de contención. Al menos no lo he encontrado así, no sé si exista. Por lo que he buscado, lo que he podido leer, no he identificado eso, no he visto que haya eso. Y la otra consulta
La otra Eh, consulta era respecto al tiempo de vida que pueden tener la de vida. instrumentación, Ya, el ya, ya. inclinómetro. Sí, porque justo yo también está, tú lo estás leyendo, pero yo también acá lo estoy leyendo para que no se me pase ninguna pregunta. Yo había leído Pisa y no entendía bien. El tiempo de vida, en rigor, va a acompañar a la contención temporal. Pero ahora bien, si uno le da el buen mantenimiento a la contención, en rigor puedes utilizarla por mucho más tiempo, ¿no? Durante la ejecución, durante la vida útil del proyecto. En realidad no es que vaya a pasar algo, salvo que, imaginémonos, pues, Dios no quiere, en algún proyecto cualquiera, vaya a haber un deslizamiento masivo en el talud y esto pues pueda conllevar a que el inclinómetro o la forma como se ha instalado, porque muchas veces se hace una primera perforación, después se llena con la echada, o a veces se puede poner en la vía también, vaya a haber roto el tubo inclinométrico y ya en ese momento pues ya deja de funcionar, ¿no? En este caso particular, los tubos inclinométricos estaban metidos dentro de los micropilotes. Así que le ayudaba también tener la rigidez y el valor, digamos, de primera mano respecto a las deformaciones. Ok, la otra pregunta de parte de Franklin Maile, pregunta si llegaron a probar monitoreo con receptor geodésico GPS, ya que también se puede realizar el monitoreo de formación corticales. Bien, nosotros no llegamos a hacer eso, pero la empresa que está construyendo el hospital sí hace monitoreo con GPS y con fotografías, sí está haciendo ese trabajo. Y nos la ha compartido también para ver algunos puntos y por ahí discutir de manera conjunta también algunas soluciones y algunos planteamientos dentro de un proyecto. Ok, la siguiente es por parte de Cristian Navarrete. Para terrenos que presentan rotación o movimiento de masas lento y que con el tiempo han sumado de 5 a 10 metros de desplazamiento, ¿es recomendable utilizar sistemas de contención basado con pilotes? Bueno, si es reptación, habría que ver la potencia que está reptando para poder confirmar ello, ¿no? Al final puede ser una salida, pero entendería yo que antes de llegar a ese punto, antes de llegar a tener, si voy a poner pilotes, hemos tenido que ver varias otras alternativas, ¿no? Si es que hubiese una necesidad explícita de colocar esta técnica de pilotaje para hacer la contención, sí podría funcionar, habría que hacer los diseños adecuados nada más. Estos pilotes van a trabajar por corte, porque van a transmitir los esfuerzos y van a tratar de contener. Muy a menudo se va a acompañar esta técnica pues con algún otro sistema, como por ejemplo, los aclásticos que hemos estado hablando. O de repente con unos elementos, no necesariamente pilotes, porque los pilotes como tal a veces no tienen mucha inclinación. No te permita tener mucha inclinación, suele estar alrededor de más o menos 4% nada más, pero se podrían hacer algunos elementos que trabajen a tracción de modo tal de que permita pues generar el sostenimiento de todo ese terreno que está reptando. Ok, la siguiente va de parte de Johan Paucar. Quisiera saber qué inclinómetro o en qué marca es más recomendable. Bueno, en realidad hay varias marcas, ¿no? No te podría hablar ahorita mismo de marcas, ahí yo les mostré la marca que nosotros adquirimos, pero hay muy buenas marcas en el mercado, hay varias otras, así que no es que haya una mejor que la otra, al final todas te van a dar el mismo resultado, ¿no? Entonces no creo yo que vaya por un tema de marcas. Al final, hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que nos permite pues poder saber que los resultados que vamos a obtener en contraste van a ser los mismos. Quizás más allá de una u otra marca, lo que puede el usuario preferir es la asistencia técnica de la empresa que te lo está brindando, de modo tal de que si es que por ahí tuviese alguna duda, podrías tú tener pronta respuesta, digamos, ¿no? Entonces, no necesariamente va por el tema de qué marca es mejor que la otra, ¿no? La siguiente pregunta va de parte de RSL. Para el caso de los piezómetros, ¿existe la posibilidad de taponearse por materiales finos? De ser el caso, ¿cuál sería la consideración para evitar dicho fenómeno? Bien, bueno, no hemos hablado de piezómetros hoy día, pero te agradezco la pregunta, RSL. Bueno, sí se podrían taponear, porque justamente no. Bueno, aunque en realidad dependerá de si que hace
ahí podrías de repente tener algún tipo de dificultad, pero si no, en realidad lo que te está dando es una configuración estática, ¿no? Salvo que tengas algún tipo de flujo dentro. Por lo general los flujos dentro del suelo suelen ser laminares, no necesariamente turbulentos. Entonces, por ahí que no debe ser tan probable que ocurra que se vaya a taponear. En el hipotético caso que tengas eso, de hecho, pues, puedes poner algún tipo de geomanta, algo que te permita evitar que los finos percolen, se metan dentro del elemento y evites ese tipo de problemas. Pero en rigor, usando el sentido común, los piezómetros pues no van a estar estáticos. El agua es algo, como te digo, que uses algún tipo de casagrande, por ejemplo, que vas a sacar agua y que en esa acción de sacar el agua puedas tener algún tipo de problemas de esa forma. Ok, la siguiente es por parte de Juan Carlos Rodríguez. La primera pregunta es si han presentado problemas de estrangulamiento de los pilotes debido a la existencia de bancos de arena y cómo lo abordaron. Y la siguiente es, en cuanto a la evidencia de arcilla, ¿tuvieron problemas de sobreconsumo del concreto? ¿Cómo abordaron el problema? Muy buenas preguntas. Respecto al estrangulamiento, sí se tuvo en algunos casos puntuales algunos problemas respecto al concreto, al mortero, en realidad casi usa mortero, y en algunas cosas, en algunas partes lechada también. Entonces, justamente se decidió usar la lechada por lo fluido que suele ser, como un grout. Sí se han tenido esos problemas y lo que se suele hacer es simplemente con un epóxico, un tipo Cicadur 32L o un BAF, tú poder resanar la zona y completarla, ¿no? Una apreciación importante respecto a lo que tú mencionas es que muchas veces cuando uno hace el diseño de estos elementos, quien le da mayor resistencia a pantalla como tal suele ser el acero. Entonces, el acero en realidad es quien te va a tomar esas exigencias estructurales. El concreto está acompañando. El aporte, si vemos la formulita, bueno, no he puesto yo muchas fórmulas, creo que no he puesto, no, sí he puesto por ahí alguna formulita, pero si uno ve el aporte de la resistencia que da el concreto respecto al acero, el concreto suele dar muy poca resistencia por corte. Entonces, es el acero el encargado de tomar esa carga, ese empuje. Por lo tanto, el tema de que se hayan dado estrangulamientos no resultaba ser crítico para el proyecto, pero igual se estaban resanando con la intención pues, de evitar el flujo de detritos y por ahí algún otro percance. Y respecto a lo siguiente, en cuanto a la evidencia de arcillas, tuvieron problemas de consumo de concreto. Sí, también hay temas de sobreconsumo ahí, que son ya temas, por ejemplo, ¿no? A veces uno cuando plantea un volumen, muchas veces lo hace con error, si es que no sabíamos de que cuando uno extrae, por ejemplo, unas camisas, la lechada, el mortero, el concreto, lo que quieras, te va a ir percolando por los espacios. Cuando sacas la camisa hay un volumen también de la camisa, por ahí hay algunos elementos que se van a movilizar. Entonces, siempre se da el tema del sobreconsumo, hayan sido arcillas, hayan sido arenas, hayan sido rocas, o es más, con rocas fracturadas a veces ese sobreconsumo también suele ser a veces importante. Bien, la penúltima pregunta va de parte de Manuel Herrera. Menciona, disculpe, entiendo que el inclinómetro sigue la deformación del muro o la pantalla, y así los mide, pero los asentamientos vecinales, ¿cómo se obtienen? Y cómo los puntos topográficos pueden realizar esta deformación si con el movimiento ya se perdió el control. Ya. Justo como mencionábamos, ahí hay algunas metodologías, como por ejemplo de Peck, Bowles, que justo te tratan de redefinir cuánto es lo que se está de pantalla por delante y cómo lo relaciona con respecto al asentamiento que tengas hacia atrás. Así que ahí dentro de la charla lo habíamos comentado. Déjame retroceder un poquito para mostrártelo. Hay varios. Ahí está O también, Lujan Ru. A ver. Acá está, mira, por ejemplo, PEC, voy a minimizar esto. Ahí te dan justamente algunas metodologías de cuánto debería ser lo que se deforma. Acá están los ratios normalizados. Por acá tienes a Bowles. Acá también planteaba unas fórmulas. Por ahí habíamos hablado de qué cosa será A, qué cosa será D. Respecto a este nivel de deformación, A es el área, el D sale de una formulita que no he querido yo meter mucha fórmula, pero sale de una formulita de las longitudes de la pantalla y la altura de suelo expuesto y del tipo de suelo. Igual acá Klugenruck del 90 también propone algunas metodologías de cómo relacionar lo que se está deformando por delante con respecto a lo que se está asentando por detrás, ¿no? Entonces, eso es justo lo que habíamos estado mencionando. Y la segunda parte de la pregunta, uy, lo cerré.
Con ustedes lo vuelvo a proyectar. La segunda parte de la pregunta, ahorita la voy a volver a leer, dame un segundito. ¿Está? ¿Cuál es la segunda parte de la pregunta? Me perdí. La siguiente es, ¿cómo los puntos topográficos pueden realizar esta deformación si con el movimiento se perdió el control? Claro, claro. Está bien. Por ejemplo, tú lo que marcas son hitos. Hitos. O sea, por ejemplo, dentro de la viga, voy a retroceder para que lo veamos un ratito. En la viga como tal, tú marcas puntos de control. Entonces vas con el topógrafo y el topógrafo cada cierto tiempo, todos los días, en las mañanas o cada 2 días, de acuerdo al ratio o la frecuencia que se haya establecido en el control de monitoreo, tú vas y marcas tu punto. Entonces lo que marcas son sus coordenadas y vas contrastando su coordenada con respecto a la de ayer o la medición anterior y vas viendo cuánto se está desplazando. Es así como uno puede sacar un vector de deformaciones y obtener gráficas como esta, ¿no? De cómo se está desplazando, cómo se está moviendo. Se pueden mover de manera activa o de manera pasiva. La última pregunta, ingeniero, es de parte de Oscar Molina. El inclinómetro instalado en la fila de micropilotes se construyó en los micropilotes primarios o secundarios y se fundió al mismo tiempo que se realizó el vaciado para el llenado de los micropilotes. Sí, buena pregunta, Oscar. Sí, efectivamente, los inclinómetros se instalaron en los micropilotes secundarios, los que no llevaban acero. Como el plástico del tubo es liso, entonces se presentaban unas dificultades operativas para poder colocarlo al costado de los perfiles. Y iba a quedar también muy poco espacio. De modo tal de que no se podía garantizar de que la lechada, el concreto, el mortero, el grout, para generalizar, se pueda llenar todos los vacíos. Así que se decidió poner los inclinómetros en los micropilotes secundarios, los que iban atrás. ¿Ya? Y sí, cuando tú haces, ¿cuál es el procedimiento de ejecución? Cuando haces la perforación, voy a retroceder, ahí tengo una foto, a ver acá. Cuando tú haces la perforación encamisada, vas a meter el tubo como si estuviese metiendo una armadura, dado que el tubo como tal puede generar, no tener tanto peso, lo que se hace es llenarlo de agua. Tú lo llenas de agua para que genere algún tipo de empuje estático y cuando hagas el vertido del concreto, el concreto o la lechada, digamos, con el grout, no genera un empuje hidrostático, ¿no? El Arquímedes. Y para evitar eso, lo que se hizo fue justamente tratar de limitar que este elemento se levante e ir sacando la camisa con bastante cuidado, ir haciendo el vaciado, de modo tal de a pocos lograr conseguir su colocación. No es tan difícil, pero sí amerita pues de todo un procedimiento para evitar que el grout líquido todavía, o que aún no ha fraguado, no empuje lateral o verticalmente el inclinómetro. Ahora, que el inclinómetro quede deforme, entre comillas, inclinado, es indistinto porque después vamos a hacer una primera medida y esa va a ser mi medida 00. Y todas las medidas que vamos a hacer posteriormente durante la ejecución misma del proyecto se van a contrastar con respecto a esa medida 00 y se van a poder verificar las deformaciones. Bien, como última pregunta, tenemos la de José Harris. Consideraciones geoestructurales de diseño para la viga de coronación de micropilotes. Consideraciones geoestructurales. Buen término, José Harris. Bueno, respecto al diseño de la viga de coronación, hay que tener en consideración que la distribución de los aceros, los estribos, los aceros, de modo tal de que cuando uno proyecte, tiene que pensar, o cuando lo proyecte, tiene que pensar que va a haber un anclaje que va a estar atravesando esa viga, de modo tal de que pueda colocar la distribución dejándole el espacio adecuado. Tienen que hacer las verificaciones por corte, por punzonamiento, por corte y punzonamiento principalmente, y en la parte central de repente algo de flexión, porque no solamente va a estar el anclaje atravesándose hacia el terreno como tal, sino también va a tomar parte del empuje del suelo cuando estemos empujando. No va a ser tan grande el empuje porque es la viga de coronación, pero igual también se debería considerar, más aún si tienes algún tipo de topografía hacia atrás. Principalmente eso, ¿no? Al momento de hacer la distribución de los aceros,
para cumplir con la cuantía y todo lo demás, pero que se ubiquen de manera estratégica de modo tal de que después no genere una interferencia respecto a la colocación de los anclajes. Bien, ingeniero, para terminar, no sé si sería posible que pueda mostrar nuevamente la bibliografía, ya que lo solicita un participante, Claro, por claro. favor. Ahí está. A ver, unos segundos para que tal vez lo pueda tomar un screenshot por ahí. Sí, sí, normal. Bien. Bien, a ver, bueno, ya esas son las últimas preguntas que se ha tenido en la ponencia de hoy, ingeniero. Nuevamente agradecerle y agradecerle a los participantes por haber estado presente el día de hoy en su ponencia. Esperamos tenerlo nuevamente, ingeniero, en una próxima oportunidad. Siempre es grato contar con su presencia. Y para finalizar, queremos hacer una invitación también para la siguiente ponencia que va a estar a cargo del ingeniero Alessandro Mandolini. Sin embargo, cabe señalar que la fecha de la ponencia se ha cambiado para las 4:30, una media hora antes de su ponencia debido a temas personales del ingeniero. Bueno, agradecerles nuevamente a todos los participantes y a usted, ingeniero, por su magnífica ponencia. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a los asistentes. Bien. Listo. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas noches y felicitaciones por el grupo. Gracias, ingeniero. Hasta luego.